La parte de la carnita de esta situación, que es la discusión con mis colegas. Para eso he preparado un par de casos clínicos. Uno de ellos está sin resolver, es el que vamos a ver primero, y si nos da tiempo, veremos un caso también resuelto y compartiremos algunas opiniones. Pues vámonos, directo a lo que nos interesa. Vamos a ver el primer caso clínico. Este caso clínico se trata de un paciente del sexo masculino de 60 años de edad. Él es panadero y se encuentra felizmente casado. Eso es lo que dice. Lo puse como dato curioso dentro de la historia clínica. Eh, Como otras cosas, refiere que a los 19 años presentó una caída con una fractura luxación de tobillo derecho y posterior a esto es que empieza con las molestias propias que lo hizo buscar su atención, ¿no? Hace 10 años va con algún otro facultativo que le dice que lo conveniente era hacerle una artrodesis del tobillo y el paciente refiere que actualmente el dolor es realmente incapacitante. Su marcha es independiente, bipodálica, plantígrada, con un retropié neutro que corrige al varo ponerse de puntas, eso quiere decir que tenemos un retropié saludable y los rangos de tobillo y la subtalar están ligeramente limitados, precisamente más que otra cosa por dolor. Estas son las radiografías con las que acude el paciente a la consulta. Como pueden ver también, apreciamos claramente ya una lesión condral en la esquina medial de la articulación del tobillo y el astrágalo con una apariencia un tanto cuanto extraña. A partir de ahí, entonces, decidimos ampliar un poquito más el estudio de este paciente. Le solicitamos una resonancia magnética. Ah, miren, aquí están las radiografías que faltaban, la proyección de Salzmann, en donde pueden ver que efectivamente el retropié se encuentra pues en una posición sustancialmente buena, no parece que sea un problema. Vemos la resonancia magnética y nos encontramos estas imágenes. Voy a poner un par de cortes representativos de cada secuencia. En la parte coronal, los cortes más representativos son estos dos. Pueden ver una lesión condral importante en la esquina medial del tobillo. En el corte transversal o axial podemos ver cómo esta lesión se encuentra localizada prácticamente al centro del talo. Sin embargo, podemos también ver bien algunos defectos en la carilla articular del peroné con el talo, si lo pueden alcanzar a ver ahí también. En la proyección, en la secuencia sagital, vemos la extensión en este sentido de la lesión condral es bastante grande. Como pueden ver, en alguno de los cortes incluso se alcanza a ver casi la totalidad del domo del astrágalo afectado. Ya más hacia la parte central del talo empieza a hacer la lesión un poco más pequeña. Y bueno, pues vámonos directo al grano. ¿Qué plan con esto? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Les voy a poner estas imágenes, las tres imágenes que vendrían a ser las más representativas en el corte coronal, en el corte axial y en el corte sagital, para que tengamos la lesión condral aquí presentada enfrente y empecemos a hablar de posibles soluciones. Alberto, tú con esta historia del paciente, la edad 60 años, pero un paciente todavía considerablemente activo, ¿cuál sería tu sugerencia inicial con él? ¿Pensarías en algún manejo conservador? ¿Te irías directamente a ofrecer opciones quirúrgicas? ¿Qué le sugerirías? Pues bueno, mira, el problema es la limitación que va a tener. Las imágenes se ven muy extensas, pero hay que valorar qué tanta limitación le está generando al paciente, ¿no? De dolor y en base a eso, ver las opciones de tratamiento quirúrgico. Tiene, a mi modo de ver, algo muy poco agresivo, no va a tener tan buenos resultados y más bien es practicar las opciones que se pueden manejar entre reemplazos, artrodesis. Si quisiéramos ver algo más de hacer reemplazos como transferencias de cartílago con hueso para reemplazar toda esa zona como una hemiastrágalo, pero si vemos en la proyección lateral, vemos una amplia zona hasta la parte posterior, entonces no sé qué tanto le vaya a solucionar ese problema y cuánto vamos a ganar, ¿no? De integración de esa parte. Entonces me quedaría yo todavía con las opciones entre artrodesis, incluso la prótesis tendría que empezar una prótesis de revisión por el colapso que tenemos aquí a nivel del stock óseo, ¿no? ¿Alguno de ustedes pensaría
En una alternativa antes de la prótesis de tobillo o la artrodesis, ¿alguien se aventuraría? Paulo, tú que eres muy aventado. Uf, eh, yo creo que, yo creo que cualquier otro manejo que no sea el definitivo que ya hemos mencionado desde las pláticas, no le va a resolver nada. Aquí yo a veces por el, por el protocolizar mentalmente el tema de que va la prótesis primero que la fusión, pues me inclinaría un poquito más al reemplazo. Y lo que dice Alberto es bastante interesante porque es que casi no tenemos cúpulas de línea Bien, y se puede colapsar. Entonces, pero ahorita con todas las condiciones que hay en nuestro medio, no queda otra más que la fusión. Sin embargo, por pensar el orden que nos acostumbraron, yo pensaría en la prótesis primero. Sin embargo, acordémonos que las desartrosis también son la opción. doctor Hermida, de plano no un NOATS o algo así. No, no, definitivamente iría yo a la prótesis eh, como primera opción debido a la edad, a que está felizmente casado. Pues Creo sí, que merece tener movimiento en ese tobillo, aunque yo soy partidario de la artrodesis tibia astragalina, nada más, y con buenos resultados, pero creo que si tenemos la opción de una prótesis en alguien así, es una gran opción y la edad también lo permite, tendrá mucho menos desgaste a futuro que una paciente más joven. No intentaría de ninguna forma OATS, osteotomía con matriz, aloinjertos parciales, porque sabemos qué pasa con estos, finalmente terminan y ya tiene datos en la lateral de pinzamientos óseos que hablan de una inestabilidad además. Entonces yo creo que hay que ir directo a algo agresivo, como bien. dijo Alberto. Pues haciendo un poco un disclosure del caso, el paciente es paciente del doctor Francisco Rodríguez. Le pedí este caso precisamente porque lo discutimos en algún punto y yo también le dije lo mismo que me están diciendo la mayoría, pues nos iríamos a un reemplazo articular. Ahora, vamos a nuestro escenario particular y exacto que vivimos en el país. No tenemos un distribuidor de prótesis de tobillo y el paciente no se quiere artrodesar. Entonces, doctor Francisco Rodríguez, ¿en qué situación mental estás? Porque estás en una encrucijada. El paciente quiere una prótesis, no se quiere artrodesar, pero no hay prótesis. ¿Qué opciones le estás ofreciendo tú, ya que es tu paciente, para aguantarlo en lo que resolvemos este tema de la proveeduría de las prótesis? ¿O qué se te ocurre que puedes utilizar como o mecanismo para ganar tiempo? Sí, efectivamente, yo creo que también hablábamos de opciones que pudiéramos tener y yo creo que realmente pudiera estar en un parteaguas el paciente en donde tirar hacia lo que viene siendo opciones no quirúrgicas. Habíamos platicado cuánto pudiera, si se infiltraba, si se viscosuplementaba, o netamente entrar primero, como tú dices, para ganar tiempo, la opción de alguna artroscopía anterior, de bridar eso, tratar de rellenar el defecto óseo y utilizar algún parche de colágeno y pues esperar que realmente el paciente, si una de sus condiciones es de que, doctor, hace 10 años me quisieron operar, pero me negué porque me quieren pegar el tobillo. Entonces, sí sería una opción agotar. Yo se lo propuse netamente en ingresar a la artroscopía, hacer un diagnóstico netamente artroscópico y completo de la lesión una vez ahí adentro, debridar, rellenar el defecto en este caso e intentar con alguna matriz de colágeno, con alguna estimulación con microfracturas, algo. Y netamente él está consciente de que si falla, pues bueno, tendrá que elegir ahora sí entre la prótesis o la artrodesis. Doctor Torrano, ¿tú qué opinas de esto? Pues que es una lesión que yo creo que nadie espera en su consultorio de buenas a primeras, pero ya que se presentan los casos y lo que comentaba en la plática, ¿no? Siempre tomar en cuenta las expectativas del paciente y sobre todo informarle del panorama, ¿no? Lo que comentaba el doctor Carlín es muy cierto, ¿no? La artroplastia ahorita pues no es una opción, ¿no? Por cuestiones ajenas y comerciales. Y creo que es primero informar
absolutamente al paciente del panorama que tiene y de que si quisiera hacer algo inmediatamente ahorita, pues sí le convendría más hacer algo quirúrgico que de todos modos no lo salvaría, entre comillas, de un procedimiento definitivo después, fuera la artroplastía o la artrodesis. Y bueno, yo en lo personal no lo haría artroscópico, yo lo haría abierto, ¿no? Por la extensión de la lesión, creo que con una osteotomía medial y poderle retacar de injerto esa lesión y también ante los datos de inestabilidad tratar de ver cómo está el ligamento o el complejo ligamentario lateral y estabilizarlo, ¿no? Pero obviamente hablar punto y coma con el paciente de que eso sería pues a ver si le ayuda un poquito a mejorar la sintomatología en lo que vemos, si hay una cuestión más definitiva, que yo creo que sí la opción de una prótesis con un componente mayor como el de revisión sería mejor opción. Muy bien. Yo quiero decir algo. Vale. La prótesis se va a tardar 5 años en venir y algo que nosotros le transmitimos a los pacientes es, no, la artrodesis es como la muerte. Y si hablamos de una tibia calcánea, sí, limita bastante la movilidad, pero estamos hablando de la tibia astragalina. Y algo que nosotros le transmitimos la movilidad de la tibia, la movilidad que queda en la tibia astragalina, en la artrodesis tibia astragalina, queda en las mediotarsianas y la subastragalina. Claro. Y no es tan limitante, no es una cirugía tan malvada como lo piensa el paciente y como nosotros como ortopedistas muchas veces satanizamos. Una buena artrodesis tibio-astragalina, dejando viva la subastragalina, es una artrodesis bastante funcional. Y perdón, si las prótesis no van a estar pronto y un procedimiento artroscópico, osteotomía y el andamio de hialuronato de sodio, etcétera, sabemos que va a pasar, va a fallar pronto. Entonces, ¿para qué someterlo a una cirugía que va a ir a volar, no? Me gustaría a mí hacer ese punto, que no es tan mala la tibia astragalina. Sin duda. Bueno, pues alguien que tenga algún comentario para cerrar el Sí, caso. sí, Luis, Sí. algo importante también, perdón. No sé qué tan documentado esté más en otro segmento del cuerpo, pero sí les puedo decir que al menos en la rodilla, todo paciente mayor de 60 años con artrosis grado 2 en adelante que sea sintomática, el hacerle un lavado artroscópico, limpieza articular artroscópica, lo único que va a hacer es llevarnos a más dolor del paciente después de 6 meses. Eso está comprobadísimo. Como dice Luis, no hay mucho caso hacerle la técnica artroscópica con deprimimiento porque no le va a servir de nada, nada más va a gastar. Entonces, ¿qué herramienta artroscópica, como pusimos en la plática, sí puede servir? ¿Qué se puede hacer más? Artrodesis por artroscopia. De la tibia astragalina, efectivamente. Esa es una opción nada descabellada porque la artrosis artroscópica de tobillo eventualmente lo que te permite es conservar la estructura anatómica de la articulación prácticamente normal y por lo tanto brinca la posibilidad también de que este paciente efectivamente se desartrodece en un futuro. Entonces, sí, creo que eso sería una buena alternativa también. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Sí, la ventaja de la artrodesis artroscópica también que tenemos en este paciente, pues es que no tiene una gran deformidad ni una desalineación propiamente de la tibia astragalina. Bien. Técnicamente sería una cuestión un poco más sencilla. Así es. Bueno, pues nada más cosa de que lo convenzas de que se artrodece, ese es el tema. A veces el terror de la artrodesis de tobillo no está en la cabeza del ortopedista realmente, sino en el paciente, ¿no? Entonces, un videíto con un paciente artrodesado previamente caminando y que se vea normal es una alternativa que yo utilizo con frecuencia. Pero Luis, una cosa también, o sea, tenemos que enfocar al paciente las cosas, por más que él no quiera retrocederse, si no tenemos los medios ahorita para ofrecerle algo como una prótesis, de nada decirle, bueno, te propongo hacer un injerto masivo o un hemiastrágalo, o hacer una que hacen en Duke, que hacen la forma como el astrágalo y lo rellenan de hueso, se pueden hacer opciones, pero ¿cuánto tiempo le va a generar eso de validez? Y la cirugía posterior a eso va a ser más complicada que si haces una artrodesis de esa manera. Entonces, si tú le dices, a ver, esas son las posibilidades reales y tus riesgos reales, entonces también tiene que entender cuáles son los límites que tenemos en el momento, ¿no? Claro.
Oigan, y otra opción, perdón, la no quirúrgica. Se puede Sí. intentar a lo mejor viscosuplementación un buen rato hasta que tengamos la mejor herramienta a la mano, ¿no? Y eso va a ser todo un tema. Podríamos hablar otro ratito más de viscosuplementación, pero les quiero enseñar mejor el siguiente caso, si están de acuerdo, para que lo alcancemos a ver. Bien, el siguiente caso es un masculino de 37 años con hiperlaxitud diagnosticada, clara, con un dolor de tobillo que apenas es reciente, 2 semanas de evolución, sin antecedente traumático aparente. El paciente refiere, sin embargo, inseguridad en su tobillo y dolor posterior a caminar más o menos 10 minutos. El tobillo se encuentra inflamado, con dolor a la palpación en la cara lateral del tobillo, con cajones, succión y todo lo demás de un tobillo inestable. Esto es las imágenes de la resonancia magnética. Como pueden ver, una lesión también quística grande en la cara, en la cara lateral, es verdad, en la cara lateral del tobillo, con una lesión en espejo y una importante también zona de edema óseo en el astrágalo. Estas son otras imágenes. Aquí pueden ver los cortes axiales, más o menos también delimitando el tamaño del quiste y la profundidad, para que más o menos se den una idea. Esto fue lo que nosotros le propusimos, una artroscopía para realizar una plastía lateral de Brostrom Good más la aumentación con un internal brace. Hicimos un curetaje de la lesión, la aplicación de injerto autólogo más una malla reabsorbible en la parte superior. Les voy a compartir algunas imágenes de lo que nos encontramos en la artroscopía. Esto era la lesión condral, como la pueden ver. El cartílago se ve amarillento, deteriorado, también de mala calidad, desvitalizado, una buena cantidad de sinovitis. Aquí vamos a ver otra secuencia. Permítanme un poquito. Vean toda la zona denudada del talo, es una zona grande, importante. Finalmente esto. La lesión de la tibia. Bueno. Y entonces, ustedes, ¿qué habrían pensado en hacer en vez de esto, no? Yo decidí abrir, convertir la artroscopía a una cirugía abierta. Abrimos esa esquina del tobillo, encontramos la lesión, como les decía, la rellenamos de injerto y arriba pusimos este dispositivo que a lo mejor varios de ustedes también ya conocen, si no es que todos, que es el Yalofast. Y aquí entonces me voy a detener para hacer una pregunta que ya se las he hecho muchas veces, pero vale la pena volverla a hacer. ¿Qué opinan de las cosas para tapar los defectos condrales? Hablando de mallas como esta, el Yalofast, matrices de ácido hialurónico, otro tipo de andamios, en fin. ¿Qué experiencia tienen con estas cosas? ¿Es algo que realmente nos está funcionando o es algo que casi siempre ponemos más bien por tranquilidad mental? Vamos por orden, Alberto. Pues mira, yo creo que lo utilizas por darle algo más y después echar agua bendita, le echas agua bendita, ¿no? Entonces, supuestamente los estudios que hacen esas matrices es para lo que aportas tú de injerto y el sangrado que va a generar ahí, la malla te sirva como una protección para ese andamiaje y tenga una mejor calidad. Pero de ahí dependerá el tamaño de la lesión o algo para poder decir, me está dando resultados. En lesiones pequeñas y poco profundas, muy buen resultado. Lesiones cada vez más grandes y más profundas, el resultado sigue siendo incierto. Hagas lo que le hagas, entonces ahí viene el problema. Está bien, yo he hecho prácticamente lo mismo, un buen injerto autólogo para rellenar todo el hueco, colocarle la malla y estabilizar ese tobillo y rezarle, ¿no? Sí. Paquito, tú dirías, por ejemplo, este paciente que claramente lo estabilice también, aunque sea de manera abierta, tú que eres predominantemente artroscópico, ¿crees o te habría gustado a este paciente intentar hacer, por ejemplo, una reparación de las estructuras ligamentarias todo dentro y a lo mejor hacer el tratamiento del quiste
de manera retrógrada o aportando el injerto de otra manera o utilizando algunos otros elementos? Sí, yo creo que de primera instancia trataría de haberlo intentado de manera artroscópica. Digo, tanto abierto o artroscópico tendría que haber sido exactamente igual. Se tuvo que haber debridado, vaciado el quiste, rellenado con algún tipo de injerto y al final esta malla. Pero lo que sí yo hubiera hecho antes, o no sé si lo hiciste, haber tomado una tomografía para precisamente localizar cuál es el alcance que tiene y la posición exacta que tiene el quiste para poderlo tratar artroscópico o no. No, no le tomé la tomografía, esa te la voy a deber, pero más o menos me di idea con la resonancia magnética. Ahora, el injerto, por ejemplo, si esto lo intentaras hacer todo artroscópico, el injerto lo habrías introducido con una aguja. Eso suena como una idea romántica, cuando realmente lo haces es un cochinero y es muy difícil realmente lograr que pase el injerto como tú quieres. ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo pasas? ¿O le pones matriz? ¿O qué otra cosa haces? Sí, el injerto lo tendremos que pasar a través de una cánula, o sea, a través de una aguja o algo, pues realmente es muy pequeño e incluso pues es imposible que pase ahí a través. Se puede utilizar en una artroscopía seca con una cánula, tratar de colocar primero chips en la parte inferior para rellenar el quiste y por último en la parte superior la malla. Ok. Doctor Hermida. Ah, no, Pablo sigue, Pablo. Pablo, ¿tú cómo habrías abordado este caso? Es una lesión bastante considerable y yo la catalogaría más como un tumor óseo, ¿eh? O sea, porque es un defecto gigante, una lesión quística efectivamente, eh, y, y pues es de dos componentes, porque tiene el defecto óseo y tiene el defecto condral, ¿no? Son los dos defectos. Entonces, a mí me hubiera gustado intentarlo artroscópico, igualmente sin flujo, rellenar primero con matriz el defecto y curetearlo también con una cucharilla delgada, se puede llegar bien, guiarlo por fluoroscopía para no causar más daño, rellenar el defecto con matriz y en la zona más terminal, a mí me gusta utilizar el cartilage de MTF, que lo he presentado en algunas otras pláticas, que por cierto ya está el paper que se había mencionado en algún momento, y son células de cartílago humano joven, el famoso baby cartilage. No necesita protegerse como el otro producto que acabas de presentar, y por lo regular se mezcla con toma de bone marrow de la meseta tibial. Entonces, eso a lo mejor puede dar un poquito más de integración y de más sustento a la base del defecto, ¿eh? Si no, se va a colapsar. ¿Pero de dónde sacan ese cartílago joven? El baby cartilage viene de Cierto. una casa comercial, de gente que ha muerto joven, de niños desafortunadamente o adolescentes. Hay Pero una, termina, pero termina siendo igual un andamio, o sea, es decir, no tiene celularidad, ¿no? supuestamente son células poco activas, pero son de cadáver fresco congelado. Y el defecto en sí, yo aportaría matriz ósea de la que quiera. O sea, el PUTI, cualquier otro. Y ya llegando al tope de la lesión, porque si no tenemos la base de la solidez del hueso, yo pondría el cartílago. Y de esa manera, igual la lesión de la tibia, por lo menos perforarla, la del platofón tibial, porque también le va a molestar. Eso es lo que Y iba a preguntar justamente al doctor Hermida. La tibia aparece en las lesiones condrales como el niño no querido de la familia, porque luego a nadie le hacemos caso y claramente yo no he hablado de que le haya hecho nada a la lesión de la tibia, pero ¿tú qué opinas de la lesión de la tibia, doctor Hermida? ¿Se queda así, la perforas, le haces algo más? El astrágalo se ve adelantado y la tibia eventualmente podría tener una mejor coaptación con el talo si le haces también por ahí una osteotomía, a lo mejor para poner la flexión hacia un poco adelante. Pero no sé, ¿tú qué opinas de la tibia? O sea, sí está descrito que las lesiones condrales de la tibia tienen mucho peor e incierto pronóstico después de las microperforaciones que el astrágalo. Entonces, te digo, sabemos muy poco acerca de las lesiones condrales de la tibia. Y me gustaría puntualizar acerca de los andamiajes. Yo llevo casi 4 años utilizándolos con osteotomía
maleolar y haciendo el injerto, la matriz, aspirado médula ósea, etcétera. Y sí hay dos autores, Buda por un lado, que tiene un seguimiento de 5 años con buenos resultados, y el mejor me parece Valderrabano, que por alguna razón tuvo que cambiar su técnica de cultivo de condrocitos y se dio cuenta que les va exactamente igual al cultivo de condrocito que al andamiaje con las fibras de hialuronato con osteotomía supramaleolar. Yo estoy de acuerdo con Alberto. Cuando se pasa cierto perímetro, la verdad es que no sabemos si le va a ir bien o mal. Normalmente este estudio de Valderrabano habla de 1.5 hasta 2 de perímetro, ¿no? De área. Pero sí es importante tener en cuenta que son muchos factores. Haces una corrección ligamentaria que quita la inestabilidad y seguramente eso aporta. También hay un trabajo muy importante que nunca mencionamos del doctor Ilarramendi, argentino, que hablaba del tratamiento de la enfermedad de Kimbok en la mano con una osteotomía en el radio distal. Se fijan, cuando hacemos una osteotomía en la tibia, probablemente creamos un proceso inflamatorio que aumenta la vascularidad, y yo creo que es algo que es una línea de investigación que podemos seguir, pero es algo que también puede contribuir, además de el injerto, el curetaje, etcétera. Con respecto a este caso, para no extenderme más, yo también creo como Paulo que es un tumor, más que un simple quiste subcondral. Entonces yo hubiera hecho como tú lo hiciste exactamente, y nada más, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ajá. Entonces, lo que decíamos, pusimos esto, rellenamos el quiste. Estas son algunas de las radiografías que tomamos ya en el seguimiento posquirúrgico. Esta es un video del paciente haciendo el movimiento que rescató del tobillo y su marcha. Y finalmente, unas imágenes de una resonancia magnética que tomamos al tiempo. Estas son las características de la lesión. Vemos que afortunadamente el injerto parece ser que se integró de manera adecuada. La lesión de la tibia ha mejorado un poquito también. El paciente no tiene ya afortunadamente un dolor importante. Sin embargo, es un tobillo que probablemente va a seguir dando lata. La articulación se sigue viendo un poco extraña, ¿no? Sobre todo la superficie articular en la parte anterior se ve ya muy deteriorado ahí el grosor del cartílago, y eso muy probablemente haga pensar o me lleva a pensar que este paciente en algún momento, con algunos años más, es posible que tenga algún problema. Con tu experiencia, doctor Torrano, del paciente joven al que ya le pusiste una prótesis de tobillo, este paciente tiene 40 años, ¿se lo ofrecerías? ¿Y por qué sí? Porque todos te vamos a echar tierra de que no se deben de operar los pacientes jóvenes de prótesis de tobillo. Entonces, ¿cómo vas a defender tú el punto con este paciente para que se la ponga? Bueno, pues en cuanto a la experiencia, pues la experiencia es realmente irrelevante, porque es un solo caso, ¿no? el que he visto, y porque previo a decidir colocarle la prótesis, obviamente fueron consultas y consultas de información, ¿no? A ver, doctor, ¿qué es la artrodesis? ¿De qué se trata? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuánto tiempo de vida tienen mis articulaciones vecinas con la artrodesis? ¿Y qué es la prótesis? Todo eso, ¿no? Entonces, creo que la clave para poder tomar una decisión definitiva es eso, es la expectativa y la información del paciente, ¿no? Se le ofrecería simple y sencillamente por el hecho de no sacrificar, entre comillas, movilidad, que bueno, yo estoy de acuerdo también con el doctor Luis Hermida, ¿no? Una artrodesis bien hecha, pues el paciente puede ser completamente funcional, ¿no? Sin embargo, pues es un paciente joven y en los estudios vemos que precisamente lo que comentaba, ¿no? La articulación talonavicular pues va a presentar una demanda mucho mayor a la que tiene para suplir la dorsiflexión y la plantiflexión, y que eventualmente se tiene que hacer un segundo procedimiento ahí. Creo que el paciente de todos modos no se va a salvar de un segundo procedimiento, entonces es hacer una estrategia quirúrgica junto con el paciente para ver qué es lo que quiere o qué es lo que pretende hacer y cómo es que quiere vivir y llevar a cabo sus funciones, ¿no? Si con una movilidad al 100%, entre comillas, con una prótesis, con una movilidad limitada, con una artrodesis, y que posteriormente esa prótesis se tenga que hacer revisión o convertirse en una artrodesis, o posteriormente, si es una artrodesis como primera opción, después hacer una artrodesis de barra medial o lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, yo creo que
todo eso tomarlo en cuenta junto con el paciente. Yo eso es lo que haría y en el caso de este pacientito, pues fue lo que hicimos y creo que es la clave, ¿no? Para que él esté tranquilo, sepa aprovechar la opción que tomamos, ¿no? De manera conjunta y que más adelante pues va a traducirse en algo más, ¿no? Muy bien. Luis, yo te tengo una pregunta, Luis, en base a estos pacientes hiperlaxos. ¿Cómo haces tu balance para las prótesis? Para que no te haga más juego y no te haga mucho deterioro de tu prótesis, porque ese es el problema que vamos a tener con este paciente también, ¿no? Sí, y es una excelente pregunta porque creo que es uno de los terrenos que están o inexplorados o menos explorados o incluso no mencionados en la prótesis de tobillo. En prácticamente lo que yo he alcanzado a revisar acerca del tema, realmente no he visto una respuesta que te pudiera yo dar así tajante sobre esa pregunta de Ujú. cómo hacer una prótesis en un paciente hiperlaxo, porque este paciente era un paciente verdaderamente hiperlaxo. Entonces, creo que no sé la respuesta exacta, sin embargo, te puedo decir lo que es mi apreciación respecto a los conceptos que se tienen actualmente en la prótesis de tobillo. Y es, por ejemplo, parece ser que en la prótesis de tobillo, a diferencia de una prótesis de hombro en donde la gran estabilidad te la dan precisamente los tejidos blandos, en la prótesis de tobillo parece ser que va quedando más o menos claro que uno en quien tiene que, lo que tienes que tratar de corregir o en lo que tienes que confiar es en la estabilidad que te brindan las estructuras óseas y por lo tanto tratar en la medida de lo posible de alinear lo mejor que se pueda todo el retropié del paciente. Si logras generar esta buena alineación, habitualmente no tienes problemas ligamentarios. ¿Por qué? En las prótesis por ejemplo, las que llevo yo al momento, la verdad es que nunca hemos hecho, por ejemplo, una prótesis en donde hagamos una reparación al menos importante de las estructuras ligamentarias, ni laterales ni mediales, y al revés, en los problemas de mala alineación de retropié, hablando de tobillo subtalar, muchas veces lo que recomiendan ya las personas que tienen, digamos, muchísimos casos o que tienen más experiencia en esto, es de entrada empezar a cortar sin piedad ni misericordia algunas estructuras ligamentarias que no nos atreveríamos a veces casi ni a querer ver, como es el caso del deltoideo. En los pacientes que tienen un valgo, perdón, de tobillo importante y cuando estás tú colocando la prótesis, si sientes algo tenso, la parte medial, simple y sencillamente le das un llegue con el bisturí a todo el deltoideo para liberarlo y no lo reparas. ¿Por qué? Porque como te decía, aquí siguiendo yo creo que los conceptos del doctor Hinterman, el retropié está hecho de una manera en que termina siendo perfectamente autoestable y está bien alineado. Y es por eso que yo creo que a lo mejor no es tanto un tema, creo, pero no te podría decir exactamente cómo manejarlo. Sí, porque el problema aquí es que si ves en tu misma imagen, el simple apoyo en el talón nada más hace que se vaya hacia adelante y esté más cerrado en esta imagen, ¿no? Sí. Entonces, eso, no sé si con un inserto más amplio para que quede como más, Se puede, sí. más constreñida ese implante, pueda compensar esa laxitud, ¿no? Es probable que sí. De hecho, eso es lo que se hace también cuando tienes una articulación o una articulación que tú la sientes demasiado inestable, efectivamente es lo que vas haciendo, meter insertos cada vez más grandes hasta que la estabilizas. Pero vamos, esa estabilidad realmente no la estás generando, yo creo, con los ligamentos tal cual del retropié, Ujú. sino más bien con todo el paquete completo entre músculos, tendones y todo lo demás, no necesariamente solo los ligamentos, yo creo. Bueno, hay algún par de preguntas acá del auditorio. Y un comentario, el doctor Carlos Martín Hernández Toscano decía, para el caso anterior, yo creo, una resuperficialización con segmento de injerto de astrágalo con cartílago. Pues un poco lo que hablabas tú acerca de los injertos masivos para el talo.
pues puede que vayan más o menos bien, puede que vayan más o menos mal. Y el doctor Salvador Covarrubias Pedraza, que quiere su opinión acerca del uso de los hialuronatos. ¿Puedo decir algo, Luis, acerca del comentario de los aloinjertos? Ya está estudiado esto y tienen una vida más o menos de 2 años. O sea, es una opción, no es una opción a largo plazo, a veces ni a mediano. Revise el reporte del doctor Clifford Jeng que habla de esto. 2 años más o menos empieza la caída, la reabsorción del injerto y el regreso a los síntomas. Esto está estudiado, ¿no? Muy bien. Bueno, pues en un minuto de cada uno, si gustan su comentario final y lo de los hialuronatos. ¿Qué opinan? Empezamos con Alberto. Pues bueno, depende también del grado de la lesión del cartílago que ya tengas. Entonces, arriba de grado 3 o algo, hialuronatos, es como para decirle que vas a hacer algo más, pero son muy inciertos los resultados, ¿no? Algunos en etapas 1 y 2 sí tienen mejor resultado, pero tampoco hay estudios tan serios y largos a nivel del cartílago del tobillo, ¿no? Son todos en base o traspolando lo que se trabajó en la rodilla. Entonces, tampoco tenemos muy claro esa parte para... Yo digo que es una posibilidad, si quiere ser menos agresivo que una cirugía, a lo mejor en el otro caso de cesárea, ofrecerle eso y si le sirve, pues le va a servir en gran parte para retrasar la colocación de algo más definitivo. Ok. Es mi modo de ver. Doctor Francisco. Sí, yo creo que primero en la indicación debe ser muy precisa y debemos ver, como ya se dijo en las pláticas, pues realmente una degeneración primaria del cartílago del tobillo es realmente un porcentaje muy bajo. La mayoría de las veces es traumática o por inestabilidad. Si se sigue tratando, como dijo también Alberto, tratar las lesiones del cartílago del tobillo como si fueran las de la rodilla, pues son dos condiciones completamente diferentes. Yo no lo usaría si no trato cuál es la causa de la degeneración articular. Si tengo una degeneración articular por pinzamiento o secundario inestabilidad, me enfocaría, y está bien demostrado, que si tratas la inestabilidad, mejora la condición del cartílago. Ok. Doctor Guevara. Yo sí uso viscosuplementación en tobillo. La cuestión es que, como no está muy claro el tema, como en otras articulaciones, porque los cirujanos de cadera les hablarán de su experiencia que los productos de alta concentración en cadera degenerativa tienen una vida media muy baja y el paciente que va a prótesis va a prótesis. O sea, realmente ponerlo con fluoroscopía y eso no es nada práctico. En el tobillo yo lo he utilizado y digamos que hay algunas marcas que son un poco más específicas. También está documentado algunas que tienen más experiencia en tobillo y en pequeñas articulaciones. Y por lo regular, el efecto terapéutico es compresivo. Es decir, sirven un poquito más en fibrosis residuales, en posoperados. Si no lo han hecho, sería muy interesante ver un protocolo de manejo de viscosuplementación en pacientes posoperados de artroscopía. Y en algunos casos de molestias muy residuales o de gente que ha tenido algún tratamiento de condroplastía en un pasado y que tenga alguna molestia relacionada a fricción y a sinovitis residual. Desde mi punto de vista es lo que podemos ofrecerle al paciente con esto. Y algo importante, hacer hincapié en lo de la plática, no existe inestabilidad subclínica. ¿Está la paciente embarazada o no está embarazada? ¿O te fracturaste o no te fracturaste? ¿Tienes tobillo inestable o no lo tienes? Entonces, es por eso aclarar también lo de la plática. Creo que el Boston Globe no debe de cambiar mucho su indicación. Ok. Y entonces, doctor Hermida. Pues el hialuronato en tobillo, ya lo dijeron todos, concuerdo con todos, no hay nada descrito bien estudiado. Yo no tengo experiencia, no lo uso. Creo más bien que debemos atacar las causas o los factores como son la inestabilidad, una desalineación, ¿no? Ok, doctor Torrano. Pues igual,
yo no he encontrado nada contundente acerca del uso de viscosuplementación en tobillo. Sin embargo, se lo he ofrecido a un par de pacientes de alta demanda funcional que tienen un diagnóstico de inestabilidad. Retomo lo que es el doctor Paulo, no subclínica, pero de esos que dices, híjole, será, no será, en lo que se toma estudios, en lo que se decide a operarse, y con un resultado bueno a secas, pero sabemos que no es nada definitivo y más nada. Y pues como comentario final pues recordar que tanto cuestiones traumáticas, ya sean ligamentarias u óseas en el tobillo, son lesiones articulares y no tomarlo como menos, ¿no? O sea, hay muchas veces que dicen un tobillito y ya, y si en otras articulaciones se ha abogado por la restitución anatómica para la correcta función de la articulación, yo creo que en el tobillo no es para menos para poder evitar todo este tipo de cuestiones. Muy bien. Pues bueno, el tiempo se nos acabó, no queremos hacer esto más extenso. Hay una pregunta con la que la voy a leer para cerrar, es un comentario. Eh, Me parece interesante porque esto va a dar pie a que sigamos discutiendo después y que nos vuelvan a invitar los de Amecra, entonces perfectamente la voy a decir. Dice, hola, buenas noches, el doctor Juan Manuel Cuellar Ibarra dice, las prótesis no son eternas y en el paciente, supongo en el tuyo, doctor Torrano, solo se resolvió la sintomatología en el paciente joven. Está bien, es bueno por el momento, pero cuando inicie con dolor nuevamente, ¿qué tratamiento se le ofrecerá? Y si es una artrodesis, y si se debe de retirar el componente protésico, ahora además del dolor, habrá acortamiento de la extremidad al retirar el componente protésico y posiblemente el paciente termine en artrodesis. Entonces, ¿qué pudo ser más conveniente, la artrodesis o la prótesis? Ya no los voy a dejar contestar. Este es un tema, es una pregunta muy interesante. Doctor, le voy a extender una cordial invitación para que nos acompañe al programa de Amecra en vivo y en directo en León. El congreso va a estar muy bueno este año y en la parte de pie y tobillo vamos precisamente a volver a tocar este tema. Hago a lo mejor el paréntesis de que quién le estuvo picando las costillas, de hecho, al doctor Torrano para el tema de hoy y quien de hecho defiende principalmente el tema de la prótesis en el paciente joven soy yo. Entonces, tengo mucho que decir al respecto. Ojalá que nos puedan acompañar entonces en el Congreso de Amecra para poder seguir discutiendo ampliamente este y otros muchos temas de interés del pie y del tobillo. Pues muchísimas gracias a todos, gracias al doctor Antonio Ortega por la invitación, al doctor Fernando también por habernos ayudado a organizar este webinar, a todos nuestros profesores, doctor Alberto Cuellar Abaroma, gran amigo, Francisco Rodríguez también, Paulo Guevara, no se diga el doctor Luis Hermida y mi hijo el doctor Torrano. Entonces, ojalá haya sido de su agrado también, estamos a sus órdenes y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias a todos. Buenas noches.